Buenos días, amigos. Tratamiento del dolor intenso. Presten atención a este testimonio de Lourdes de la Torre. Me dolía todo el cuerpo y estuve 1 año y medio en cama, no podía ni levantarse. Añade, tomé Targin hace ya 5 años y a día de hoy puedo levantarme, trabajar, llevar una vida activa y vivir gracias a este medicamento. Y lo califica como lo que le da la vida. No siempre es así, lamentablemente. De hecho, en este vídeo les explicaré la utilidad real de Targin y cómo hacer de este medicamento el uso más correcto posible. Soy el doctor Pedro Castillo, médico fundador de Escuela de Salud. Vamos allá, con mis respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué contiene? Pamela Sarria me decía, he oído hablar de la oxicodona, pero ¿para qué sirve el segundo remedio que lleva Targin? O sea, la naloxona. He de decirles que este es ya mi 5.º vídeo sobre los medicamentos para el tratamiento del dolor. Comencé con el paracetamol y el ibuprofeno para el dolor leve, para el dolor moderado 2 vídeos más, que fueron el tramadol y el zaldiar, y el 5º comienzo la serie para dolor muy fuerte con el Targin. También hablaré en otros, fentanilo, etc. Respondo a la pregunta, ¿qué contiene? Pues es un analgésico duo, 2 componentes. Uno de ellos es la oxicodona, que es la que produce la analgesia, es decir, el alivio del dolor. Pero como saben, los opioides pueden producir un efecto indeseable a nivel del intestino, que es el estreñimiento, como ven en la imagen. Entonces, el preparado Targin aporta un segundo componente que es la naloxona y que antagoniza, o sea, neutraliza el efecto de la oxicodona, del primer componente, no a nivel del cerebro, pero sí a nivel del intestino. Por lo tanto, menos o ningún estreñimiento. Y este es el protagonista, el que ven en la imagen, que fue aprobado por la Unión Europea en 2009 para el tratamiento del dolor intenso y crónico. Vamos a la pregunta número 2 de Carmen. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los 2 usos de Targin oficialmente autorizados por el Ministerio de Sanidad? Uno de ellos es muy poco conocido, es el síndrome de las piernas inquietas. Y Targin solamente se utiliza como una segunda línea de tratamiento cuando fracasan la primera elección, que son medicamentos del tipo de los que se usan en la enfermedad de Parkinson. Son activadores de la dopamina, para entendernos. Y siempre que este síndrome tenga un grado ya grave o muy grave. He de decir que la indicación de uso más conocida y a la que vamos a dedicar este vídeo es el dolor. ¿Y qué tipo? Pues un dolor que sea intenso y que no se pueda tratar adecuadamente más que con analgésicos opioides, es decir, el tercer nivel de la escalera del tratamiento analgésico. Vamos al punto número 3, que es un testimonio sobre cómo actúa Targin frente al dolor. Sara Martínez decía, sufrí trombosis y tengo dolor neuropático crónico. Antes tomé, dice, Diliban. Diliban es lo mismo que zaldiar. Pero Targin me ha mejorado mucho más que el Diliban y le da 7 puntos de mejoría sobre 10 puntos posibles. Comenta finalmente que me he recuperado parte por lo menos de mi vida. ¿Cómo actúa? La oxicodona actúa a nivel de 3 receptores opioides que decimos, porque los tenemos ya en el cerebro y en la médula espinal, etcétera, que son el receptor mu, es el símbolo, el mu, símbolo mu, el delta y el receptor kappa. ¿Y qué hace a nivel de las neuronas? Pues la oxicodona se une al receptor opioide de la neurona y, como pueden ver en la imagen, al unirse al receptor, al ocupar este receptor, lo que hace es que inhibe la transmisión del dolor, del estímulo doloroso, la transmisión desde la médula espinal al cerebro. Por lo tanto, hay menos percepción de dolor. Punto número 4. Vamos a ver si es útil con casos clínicos concretos el Targin en
En el punto número 4, Carmen Rubia, a propósito del dolor que se llama, lo verán alguna vez, nociceptivo. Nociceptivo quiere decir un dolor de procedencia de dentro, visceral, de nuestras vísceras, de nuestro interior. Bien, entonces dice, estoy tomando oxicodona para el dolor pélvico, dolor en la pelvis crónico, de larga duración. Me operaron de varices gonadales, o sea, varices, dilatación de las venas que van a los ovarios, las venas de los ovarios, por un síndrome que tiene un nombre muy curioso, que es el síndrome del cascanueces. Bien, yo les he puesto una imagen en la que se ve la arteria aorta abdominal, la que baja, se ve también la vena renal que sale del riñón y se la ve comprimida por una arteria, otra arteria, la mesentérica, etc. La cuestión es que al comprimirse la vena porta, la vena renal, se produce de ahí para abajo, todo lo que es de riñón para abajo, se produce pues varices, dilatación de las venas de todo lo que hay para abajo, y entre ellos están las gónadas y eso, ovarios, etcétera, testículos en el hombre, y eso produce mucho dolor. De modo que este es el caso de Carmen Rubia. Dolor pélvico, como reflejan las dos imágenes. Un dolor de tipo visceral, y ahí es muy efectivo este tipo de opioides como Targin. Pregunta número 5. Es de Juani Herreros. Y me comentaba, he tomado Targin y ahora estoy con fentanilo. O sea, otro del mismo nivel, nivel 3. Targin y ahora fentanilo, parches de fentanilo. Y añade, pero no veo que me ayuden mucho. Y además, ¿qué hago para mi grave fatiga crónica? O sea, está mezclando el dolor con la fatiga crónica. Es una enferma fibromiálgica de, como explico en mi libro Fibromialgia, Tratamiento Biopsicosocial, de tipo 3, es decir, psicogénica sobre todo, psicogénica. Entonces, pueden ver que el resultado en ella ha sido insatisfactorio, no solo para la oxicodona, sino también para el fentanilo. Ninguno de los dos la ha ayudado mucho. Vamos al punto número 6. ¿Es útil Targin en otro tipo de dolor, que sería el dolor con inflamación? Es decir, que la causa del dolor es una inflamación, dolor inflamatorio. Vean ustedes el testimonio de Ana Pastor. Por tendinitis calcificante en el hombro, tomé dosis muy baja, me dice 10 miligramos al día de Targin, pero me dejaba aletargada, o sea, con sopor, somnolencia, etcétera, y no me quitaba el dolor, y dejó de tomarlo. Estamos ante un dolor inflamatorio, pueden ver en la imagen, tenía una tendinitis, una inflamación de tendones en la zona del manguito, el manguito rotador del hombro, que permite hacer el movimiento de rotación, supraespinoso, todo esto, y claro, había una inflamación enorme. Y Targin no es antiinflamatorio, por lo tanto, si la causa del dolor es inflamación, Targin no actúa causalmente sobre este tipo de dolor. Por eso no le produjo efecto favorable a Ana Pastor. Lo mismo ocurre con Vicky Rubial, que da un testimonio muy similar. Vamos ahora al punto número 7, sobre cuál es la dosis diaria recomendada. ¿Cuánto hay que tomar al día para que esto funcione? Y Angie López me comentaba, tenía un gran dolor generalizado, todo el cuerpo, y estaba en cama, otro caso también, sin poder moverme. Hace 3 años que estoy tomando 15 miligramos al día de Targin y he mejorado mucho. Estoy más calmada y además activa. Sensacional. Pues bien, ven ustedes ahora en esta imagen las 4 presentaciones o dosificaciones de este medicamento. Lo tenemos de menos a más en dosificación de 5, siempre el primer número es oxicodona y el segundo la naloxona. O sea, dosificación de 5 y 2, el doble, 10 y 2,5, perdón, 5, 2,5, el doble, que sería 10, 5, el doble, en este caso sí, que sería 20, 10, perdón, pero es un lío de números, y luego 40, 20. Bien. Vamos entonces, en cuanto a la dosis, a explicarlo para el dolor. La dosis de inicio es
de 10/5, es decir, 10 miligramos de oxicodona y 5 de naloxona. A partir de ahora solamente voy a decir la cantidad de oxicodona, porque siempre la naloxona va a ser la mitad de la cantidad de oxicodona. Esta es la dosis de inicio y se toma cada 12 horas, 2 veces al día, porque es de liberación prolongada a lo largo del día, de modo que a lo largo de las 12 horas se va liberando en nuestro cuerpo. La dosis media recomendada para el dolor es de 40 miligramos al día. Ahora bien, he de diferenciar según el tipo de dolor, como hemos visto antes. Hemos visto un dolor nociceptivo, el visceral, que para este dolor que funcionaba, es el síndrome del cascanueces que hemos visto, pélvico y tal, con 40 miligramos al día funcionaba, pero para el dolor neuropático, por ejemplo en una neuropatía diabética, etc., y también la neuropatía de la fibromialgia, se suelen requerir dosis dobles de hasta 80 miligramos al día. Y la dosis máxima nunca debe sobrepasar los 160 de oxicodona. Y para el síndrome de piernas inquietas lo resumiré diciendo simplemente que las dosis son la mitad que las dosis de las que acabo de hablar para el tratamiento del dolor. Y en cuanto a la duración del tratamiento, 2 consejos importantísimos. Punto número 1. Durará el tiempo que sea estrictamente imprescindible, estrictamente necesario, solo si es imprescindible. Y 2. Si es necesario en un paciente determinado hacer un tratamiento con Targin de larga duración, habrá que hacer revisiones periódicas para decidir si continuamos, cambiamos la dosis o lo dejamos. Caso de dejarlo siempre de forma lenta y progresiva. Punto número 8. Vamos a 2 efectos adversos de especial interés. Uno es el acostumbramiento. Es decir, lo que en medicina llamamos la tolerancia. La tolerancia. Andrea Hinojosa comenta, por dolores de fibromialgia severa, hace un año que tomo 50 miligramos al día de Targin, o sea, dosis terapéutica. Al principio sí me ayudó y lo puntúa 6 sobre 10 puntos, pero ya no me hace casi nada y ahora ya le puntúa solo 1 o 2 de 10. Repito, hace un año que lo viene tomando. ¿Qué ha ocurrido? Se ha acostumbrado. Los receptores son menos sensibles a la misma cantidad, hasta que incluso puede llegar a que le deje de hacer efecto, por saturación de los receptores opioides en el cerebro. Lo he querido reflejar en esta imagen en la que es una simulación. Si al principio toma un comprimido, una cápsula, pues a los 3, a los 4 meses puede estar tomando 2 para obtener el mismo efecto, luego 3 y así sucesivamente. El segundo efecto adverso importante es la dependencia, es decir, la creación de adicción, de hábito. Concretamente, Tina San me decía, Targin me ayudó 8 sobre 10 puntos, o sea, me están diciendo que es muy eficaz. Y no me crea dependencia, añade, pues como con Palexia es el tapentadol, otro de nivel 3, y Oxynorm es oxicodona sola. Me los he quitado sin problemas, pero claro, eso depende, añade, con mucha razón, de cada persona. Ojalá fuera siempre así. Porque, por ejemplo, Mari Vega Ozoria dice sobre oxicodona, ¿es cierto que después de 1 a 2 meses, como dicen, nos quedamos enganchados? Pues eso va a depender de la susceptibilidad de cada uno. Pero, en fin, hablaré en otro vídeo del tema de las adicciones. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual se produce esta dependencia? Pues porque los opioides tienen un efecto euforizante, producen euforia y la euforia es bienestar y el bienestar, se produzca como se produzca, por el sexo, por esto, por lo otro, engancha. Este es el mecanismo. Por eso está prohibido para menores de 18 años. Y termino con una pregunta de Lourdes Castro. ¿A quién hacer caso? ¿Es cierto lo que dicen de que los opiáceos intoxican el cerebro y que por lo tanto no debemos tomarlos? Pues esto refleja el miedo que hay social por la mala prensa, porque claro, una cosa es la heroína, un opiáceo ilegal, droga de abuso ilegal, perseguida por la ley, y otra cosa son medicamentos autorizados para un fin justo.
para el dolor grave. Pues no intoxican el cerebro porque actúa sobre los mismos receptores sobre los que actúan a su vez los opioides que tenemos dentro, los opioides endógenos. Han oído hablar de encefalinas y endorfinas, por ejemplo. Y termino con un mensaje para el médico, para que se haga un uso correcto de estos analgésicos opioides. Mire, colega médico, hay que informar siempre al enfermo sobre los objetivos del tratamiento, sobre la dosis que se va a utilizar y por qué, sobre la duración del tratamiento y sobre los riesgos potenciales de abuso y de adicción. Y mi mensaje al enfermo es que, mire, ¿va usted a tomar un opioide? Pues no tema a la medicación usada con la ciencia y con la razón. Y en cambio, sí tema a la falta de un buen opioide para alivio de un mal dolor. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que el vídeo les haya sido instructivo. En caso afirmativo, no olviden compartirlo, denle me gusta. También suscríbanse a mi canal Médico del Conocimiento Científico y de la Ética Informativa. Y denle a la campanita para que YouTube les avise de la publicación de mis nuevos vídeos. Muchas gracias y que tengan una magnífica semana y sin dolor.